es decir, tiene muchos significados. Algunos los vinculan con fiscalización, otros lo vinculan con transparencia, otros lo vinculan con sanciones, pero la realidad es que para que exista un proceso de rendición de cuentas, pues se requiere que haya instituciones, procedimientos y sobre todo consecuencias. Ya hay algunos componentes que son fundamentales de la rendición de cuentas, sin los cuales no podríamos pensar en rendición de cuentas. El primero es la información. La información es la materia prima, es lo que nos permite conocer, evaluar, supervisar y exigir. El segundo son las cuentas públicas. Como bien dice el doctor Mauricio Merino, sin cuentas no puede haber rendición de cuentas. Es lo que nos permite tener el registro de qué se hace con los recursos públicos y si se cumplió o no con el objetivo para el cual son destinados estos recursos. Y lo tercero es la responsabilidad pública, es decir, el hacerse cargo de las decisiones o de las omisiones que se toman en el espacio público. Muchísimas gracias, porque ya se mantiene en la señal de Canal 7, porque sí, culminó el noticiero estelar, pero claro, estamos totalmente en vivo en Código 7. Márquenos 444-822-2360 y estaremos al tanto de cada uno de sus reportes, sus reacciones también en redes sociales. Ingrese a la plataforma www.canal7slp.tv y hablaremos en esta noche sobre transparencia, la rendición de cuentas y cómo esto se aborda desde diferentes sectores. Esto es un asunto fundamental, no solo en San Luis Potosí, sino en el resto del país, pero digamos que de cada segmento poblacional podemos tener aportaciones muy valiosas en esta emisión especial y encantadísimos estamos como siempre de tener pues un panel de lujo. Inicio con la presentación antes de que ahondemos, aunque ya tuvimos esta cápsula a manera de introducción, así es que gracias a María Eugenia Castro Anguiano, quien es la presidenta de la Comisión de Vigilancia, la Comisión Permanente de Vigilancia en la capital potosina, regidora del Ayuntamiento capitalino. Bienvenida, regidora. Gracias, Pau, por invitarme. Yo siempre muy gustosa de compartir este espacio contigo y todo tu auditorio. También saludamos con todo gusto a Alberto Narváez Arochi, quien es presidente de Potosinos con Valor. Muchísimas gracias, porque también desde sociedad civil hemos notado y desde parte de la iniciativa privada hemos notado este esfuerzo siempre porque se transparenten procesos, por estar señalando las cuestiones que están resultando posiblemente anómalas y buscar cambios de fondo. Bienvenido a Código 7. Gracias por la invitación, buenas noches a todos. Muy buenas noches también al contador público Rafael Munguía Garduño, quien integra de igual manera Potosinos con Valor y nos acompaña en esta noche en Código 7 en busca de que podamos desmenuzar un poco la importancia de la transparencia, de estar combatiendo la opacidad. Bienvenido a las instalaciones de Canal 7. Pues muchas gracias, Paulina, por esta invitación que nos haces a Potosinos con Valor. Aprecio esta oportunidad para compartir a ti y a tu auditorio este tema tan relevante como es la transparencia y rendición de cuentas. Y claro que gracias. Sí, porque gracias, al contrario, para nosotros es muy importante que el auditorio de Canal 7 en las 4 regiones se percate de los perfiles que siempre están con la batuta, ¿no? en los distintos asuntos que son coyunturales, y en este mismo sentido, si hablamos de transparencia, lo podemos ir manejando desde lo general y lo vamos a aterrizar en los sectores que ustedes están integrando, de los que ustedes encabezan, porque hay iniciativas, incluso, por ejemplo, si pensamos en órganos como Transparencia Mexicana y que retoman ejercicios de, digamos, la juventud, ¿no? Cuando dicen, bueno, queremos que se transparente lo que está pasando con las multas de tránsito. También, ¿qué pasa cuando hay las conocidas como mordidas? Si nos vamos en ese sentido, en sectores públicos dicen, a ver, ¿qué pasa con los programas sociales? También que todo se esté explicando, cómo son los padrones, que la gente tenga derecho a... tenemos algunos organismos ciudadanos, los hemos visto en San Luis Potosí, que buscan que la transparencia sea algo que se eleve, pero que después dicen de la ciudadanía falta denuncias, falta también que se participe en mayor medida. Quisiera que de manera introductoria y aparte teniendo un escenario nacional con un golpeteo tan duro hacia el INAI, pensando ya en que
en que este esquema de rendición de cuentas estaba en un verdadero riesgo y así se ha mantenido durante la presente administración también federal. Quisiéramos que ustedes aporten un poco desde lo que cada sector hoy percibe, cómo nos encontramos en la rendición de cuentas y si lo aterrizamos en nuestro San Luis Potosí, ¿quién desee comenzar en este panel? Pues mira, si me lo permites, Claro, voy a adelante, comenzar contador. y voy a comenzar con algo muy importante. Primero, decirle a la ciudadanía que el derecho al acceso a la información es un derecho constitucional. Es decir, cualquier ciudadano puede solicitar sobre las acciones de la gestión pública que llevan a cabo los servidores públicos. Y por otro lado está la obligación y la responsabilidad del servidor público de rendir cuentas. Es un principio al que están obligados los servidores públicos. Y entonces, en ese sentido, la transparencia debiera darse como un proceso de manera natural. Es decir, aunque no existieran las disposiciones jurídicas que soporten tanto ese derecho como esas responsabilidades, el servidor público, en su calidad de decir, tengo en mis manos la responsabilidad de atender asuntos que tienen carácter público y donde los ciudadanos llevan a cabo aportaciones de sus contribuciones, la obligación pues se tiene que vincular. Es decir, en ambos sentidos tendría que haber una participación activa del ciudadano, vigilando que las acciones de gobierno o las acciones que son de carácter público se lleven adecuadamente, al menor costo posible, de manera eficiente y de manera eficaz. ¿Pero qué estará pasando? Si se observa, por ejemplo, ¿será un hartazgo o será que la población no creemos en resultados efectivos desde las instituciones y por eso se generan sí órganos ciudadanos, pero de los cuales nos han insistido, por ejemplo, aquellos comités que indagan en lo que pasa con obra pública y que sesionan cada determinado tiempo y dicen, bueno, es que sesionamos sí, representamos diferentes sectores sí, pero y las denuncias y las acusaciones y las presuntas irregularidades, se necesita que entonces haya mayor involucramiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucederá en este caso? ¿Qué es lo que nos impide estar también abriendo la puerta? Porque nos quejamos de las autoridades o bien de los gobiernos en turno, pero pareciera que somos una sociedad pasiva. No sé cuál sería también la postura del resto de nuestro panel, regidora y presidente. Sí. Bueno, si me permiten, creo que es el tema de la transparencia. En sí, siento que, bueno, ahorita que nos digan aquí los que hablan de la sociedad civil, pero yo considero desde el punto de vista justamente como regidora y desde el gobierno, creo que muchas veces la ciudadanía no alcanza a ver la gran importancia y esta herramienta que sirve para enseñarle a la gente, pues ahora sí que el gobierno está haciendo las cosas bien, ¿no? Porque la transparencia justamente se encarga o trata, por así decirlo, pues de enseñarle en qué se gasta el dinero, qué se está haciendo con cada peso, qué se hacen tales procesos, y pues esa información justamente es pública, ¿no? Sabíamos que pues el gobierno federal quiso desaparecer pues ahora sí que el INAI, ¿no? Uh-huh. No, siento que es que tiene muchas aristas el tema de la transparencia. Entonces, creo que hasta siento que no tendríamos el tiempo suficiente para hablar sobre eso, porque pues justamente digo, es un tema tan importante y no alcanzamos a ver esa margen que por qué sirve tanto la transparencia en los gobiernos, ¿no? Bueno, no solo en los gobiernos, ¿no? También en tema de las empresas y en el sector privado, pues ahora sí que sirve para pues ver realmente qué se hace con todo el recurso, ¿no? Y lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hemos hablado, por ejemplo, con quienes integran la SEGAIP,
tantas veces que nos han dicho, bueno, con el paso del tiempo se ha ido también instruyendo a quienes pertenecen al sector público a que muestren papelito, a que justifiquen, porque de tiempo atrás, vaya que ha sido muy difícil y todavía hoy tenemos dificultades en ese sentido si pensamos en algunas gestiones en diferentes órdenes gubernamentales, donde la información que se reserva y que uno se pregunta por qué no de manera abierta se expone lo que está sucediendo. También hemos escuchado de este mismo organismo, de la SEGAIB, cómo en administraciones municipales ha sido pues dar un paso tras otro, pensando tanto desde los recursos, desde estar capacitando a quienes integran o están en la función pública para que digan, ok, tenemos que habilitar un módulo, tenemos que entender que no es de que alguien esté en nuestra contra, sino que es nuestra obligación, como ya hemos escuchado también, esta rendición de cuentas, y que esto a la par se refleja en partidos políticos, lo podemos reflejar en mismos sindicatos, ya cuando se empieza a abrir un poco más este margen de los entes obligados, y desde el sector privado, vaya que ha sido también una labor fundamental, ¿no? Un esfuerzo, han sido protagonistas en esta lucha por reducir lo que hoy podríamos decir tan simple y directo, lo que es la corrupción. Alberto Narváez Arochi. Gracias. Yo me remitiría a los números que hay en los señalamientos de instituciones como Transparencia Internacional, que nos ubica en el lugar, creo que nos hemos movido entre el 125 y 130 lugar, de 180 como los países más corruptos. La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que como sabemos son 37 países que lo conforman, pues somos el 37 peor país. Esos son los números y esa es la realidad. Nos guste o no, y evidentemente no nos gusta. ¿Por qué estamos en esos lugares? Precisamente porque hemos tomado ese camino de la falta de transparencia. Hablo en general, habrá honrosas excepciones, lo sé, pero para tener ese lugar que tenemos, quiere decir que no somos nada transparentes, que no rendimos cuentas, que por eso estamos en esos niveles de corrupción. Dado esos números, las prisiones deberían estar pues un poquito más visitadas por funcionarios que hacen mal manejo de los recursos, y pues resulta que no hay muchos. Entonces, como no hay muchos, la evidencia entonces tajante es que hay impunidad, y la impunidad es el peor veneno que podemos tener como sociedad para acercarnos siquiera a un lugar decoroso en el tema de corrupción. Entonces, la evidencia ahí está, esos son los números, es hablar bajo el conocimiento, bajo la realidad. ¿Duele? Sí, ojalá y nos duela lo suficiente a los ciudadanos, y en eso coincido. Yo creo que particularmente en San Luis sí hay organizaciones que combaten la corrupción, que levantan la voz, pero pues llega a un límite, ¿no? Hay como una pared, lo hemos visto en la mayoría de los casos, la falta de transparencia, obras sin sentido que se desarrollan y no hay castigo, se acabó. No digamos a nivel federal, o sea, todas estas obras relevantes que ha desarrollado el gobierno federal como íconos de su gobierno, todas cobijadas o tapadas con el manto de que es de seguridad nacional. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué se puede avanzar? Indudablemente muy poco. Yo creo que más que estar pensando en personas, deberíamos estar pensando en crear instituciones que fortalezcan, entre otras cosas, este tipo de cuestiones como es la rendición de cuentas y la transparencia. Evidentemente, para estar en esos lugares, reitero, a nivel internacional que estamos, en los últimos, quiere decir que no somos nada transparentes y quiere decir que no rendimos absolutamente nada de cuentas. Y con este comentario nosotros cerramos nuestro primer bloque en Código 7. Estamos tan agradecidos con nuestro panel. Gracias, muchas gracias porque se encuentran esta noche. Y
claro, platicando con el auditorio durante esta emisión especial. Mientras usted se organiza para mañana, mientras está cenando, de verdad no pierda la oportunidad de emitir sus reportes en este sentido. ¿Cuál es su percepción acerca de la rendición de cuentas en nuestro país, de lo que está pasando en nuestro San Luis Potosí? La participación es algo indispensable. Márquenos 444-822-2360. Volveremos a Código 7 después de la pausa. Se habla mucho de transparencia proactiva. ¿Qué es la transparencia proactiva? Bueno, es el proceso en el cual se conoce o se hace una medición de cuáles son las necesidades de información de los ciudadanos sin que haya una solicitud de información de por medio. Y a partir de este conocimiento de las necesidades de información, pues se utilizan las nuevas tecnologías u otros medios para que esta información llegue a quien la necesita. Hay distintos parámetros de transparencia proactiva que están reguladas en la ley y los órganos garantes del acceso a la información y de la protección de datos tienen la obligación de impulsar políticas de transparencia proactiva. Estamos de vuelta en Código 7. Mil gracias porque permanece en nuestra señal. ¿Y cómo se sienten esta noche? Ya falta muy poco para el fin de semana. Ya casi se siente el fin de semana. Mil gracias a quienes nos acompañan durante esta emisión especial. Al contador público Rafael Munguía, a la regidora Maru Castro, también al presidente de Potosinos con Valor, Alberto Narváez Arochi, y bueno, el contador también integrante de Potosinos con Valor. Pero bueno, aquí yo me voy a meter un poquito en la parte política que ya hemos mencionado. Cada quien tendrá su postura y iremos aterrizando a lo que se tiene como un esfuerzo de lo que cada uno está representando, pero se había hablado durante la presente gestión federal de cómo es que las quejas por falta de transparencia se han disparado, que yo hace un instante decía, bueno, hay hartazgo de la sociedad, sí, pero hace tan solo unos meses se decía, aumentaron las solicitudes de información durante la presente gestión, pero en gran medida se denegaban. Y es algo que podemos ligar incluso al comentario final de Alberto Narváez Arochi durante el bloque previo. Entonces, ¿será eso? ¿Será ese cierre de puertas, esa cerrazón que tenemos en diferentes sectores lo que hace que la ciudadanía simplemente desista? ¿Quién guste comenzar nuestro panel? Pues mira, si me lo permiten, en la experiencia que yo he tenido, existen muchos de los casos donde la forma en que se formula, valga la expresión, estas solicitudes muchas veces no tienen la claridad, muchas veces no se sabe, el ciudadano a veces carece de ciertos elementos para hacer una adecuada solicitud. Y en ciertos casos, esa es la razón del por cual no llegan algunos casos a prosperar. Entonces, y a veces hay algunos ciudadanos que indebidamente utilizan esos canales como una forma de ataque político a las instituciones o a los servidores públicos. Y ahí también a veces se pierde la verdadera intención, como lo remarcaba, es en principio el derecho a la información. Y también ese derecho a la información está limitado a hay ciertas limitaciones, algunas tienen que ver con protección de datos personales, así lo establece la ley, otros tienen que ver con temas de seguridad nacional, y entonces los temas no pueden ser tan abiertos, ¿no? Porque o algunos están involucrados con temas de procedimientos judiciales, donde se tiene que tener la reserva de esa información. Entonces, también el ciudadano tiene que conocer cuáles son las reglas del juego, cómo se tiene que presentar esa información, ante qué autoridad, qué términos, para que de esa manera pues pueda tener la atención debida. Y entender también que
que algunos procesos pueden tomar su tiempo, Así o sea, es. que existen ciertos plazos. Esto también como ciudadanía debemos comprenderlo, pero sí llama la atención cuando nos quedamos ya con lo que observamos en nuestro día a día o de forma cotidiana, como cuando se dijo, bueno, en la capital del país durante 4 años no se estuvieron compartiendo contratos, ¿no? Que claramente eran públicos, pensando, insisto, solo es un ejemplo de Ciudad de México, y que después podemos igual aterrizar estos temas en nuestro San Luis Potosí y que nos dicen, sí, ok, cuando no se trata ya de los datos personales, entonces porque hay una serie de resistencia, ¿no? En algunos sectores. Pero me gustaría que también les decíamos, lo queremos igual ir aterrizando en lo que está pasando en los segmentos que cada uno está representando. En la capital potosina, regidora María Eugenia Castro Anguiano, la Comisión de Vigilancia, ¿qué estaba pasando con este órgano permanente que durante diferentes pues, gestiones y años siempre teníamos esa misma queja? Ok, existe, pero pues es inoperante. Entonces, ¿qué le volvía inoperante? Y bueno, ¿cuáles fueron las adecuaciones que debieron hacerse para que se tuviese un mayor alcance ya pensando en aterrizarlo en el ámbito municipal? Bueno, me voy a ir un poquito atrás Sí. para dejar claro que el tema de la transparencia es una obligación como servidores públicos. Un gobierno o un funcionario que no va de la mano de la transparencia, pues quiere decir que algo está ocultando, ¿no? Entonces, yo por eso hace rato mencionaba el tema de que quisieron eliminar, pues ahora sí, este instituto que es justamente para transparentar lo que hacemos los funcionarios y los gobiernos. Digo, por algo debe de ser, algo debieron haber estado ocultando, ¿no? Entonces, es importante que la gente conozca que es una herramienta muy importante que sirve justamente para saber en qué se gasta su dinero, todos sus impuestos, ¿no? Y justamente ahorita lo que tú mencionabas de la Comisión de Vigilancia, ¿no? La Comisión de Vigilancia se creó en el 2013 y como lo dice es para vigilar, ¿no? El espíritu del legislador cuando crea la Comisión de Vigilancia la crea para justamente ir de la mano de la Comisión de Hacienda para vigilar el tema en que se aplica ese recurso, ¿no? Así es. Entonces, honestamente ya querían eliminar esa comisión. En la administración pasada ya estaba la iniciativa por eliminarla, ya que justamente era inoperante, no tenía facultades, carecía, pero sin embargo ya pudimos ahora sí ponerle y dotar de estas facultades. El pasado 22 de diciembre en el seno del Cabildo se aprobó por unanimidad dotar a esta facultad, a esta comisión, perdón, de esas facultades. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues ahora sí que es una comisión que tiene dientes y uñas y todo, y que va a trabajar, como lo decía el espíritu del legislador, de la mano de la Comisión de Hacienda para sancionar los estados financieros. Y no solamente eso, Pau, te platico que también estará vigilante de lo que se hace justamente con ese recurso. ¿Cómo? Normalmente la Comisión de Hacienda revisa que tanto recurso se dote a una dirección. Nosotros, desde la Comisión de Vigilancia, vamos ahora sí a analizar con lupa que justamente, por decir, en servicios municipales, ¿no? Que le dieron tantos millones, revisar si realmente se compraron esas luminarias, si realmente se compraron las podadoras, etcétera, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer en la Comisión de Vigilancia. Y no solamente eso, Pau. Igual estaremos de la mano con la Contraloría. La Contraloría es un órgano auxiliar del municipio que también, pues ahora sí que revisa que las direcciones hagan su trabajo, ¿no? Entonces, actualmente no había quien trabajara de la mano de la Contraloría, ni quien estuviera ahí coadyuvando para que, pues ahora sí que vieran por la Contraloría y que hicieran su trabajo como debe de ser, ¿no? Que también es, como tal, también vigilar y revisar. Pues ahora sí, nosotros desde la Comisión de Vigilancia estaremos atentos a que tengan todas las herramientas para que ellos puedan hacer pues su trabajo como debe de ser, ¿no?
Entonces, era pues sí una lástima que esta comisión no pudiera hacer absolutamente nada, que es totalmente para la rendición de cuentas, ¿no? Y que el recurso se gaste donde debe de ser. Y porque lo que se busca siempre es que contemos con órganos que efectivamente puedan avanzar, puedan intervenir, puedan estar exponiendo y especialmente deteniendo alguna presunta irregularidad, porque pues órganos de ornato, pues es lo que podría sobrar en nuestro país, pensando ya no solamente en un tema de transparencia, sino pensando ya de manera generalizada y que ello repercute en la misma corrupción, y como ya es algo en lo que nuestra República Mexicana y bueno, San Luis Potosí no escapa de encontrarse en esa lista. Desde Potosinos con Valor también hay algunas propuestas muy interesantes. De hecho, diversos ejercicios se han tenido, vamos a decir, cuando han existido iniciativas que han generado pues escozor, que han generado también controversia, se ha citado, se han hecho algunos foros, se ha citado a, vamos a dar un ejemplo, a legisladores, ¿no? Y se dice, aquí estamos en espera de que se exponga a sociedad en general lo que están tratando, y que no solamente todo quede en el Congreso de la Unión, no solo quede en un levanto la mano, en un presiono un botón y me lavo las manos después con la sociedad. Y en algunas ocasiones hemos notado, o en muchas, resistencia. Alberto Narváez Arochi, pero esto no significa dar un paso atrás, al contrario, es realizar más ejercicios de la materia. Hay que seguir insistiendo. Las luchas civilistas, democráticas, a favor de un país, es cosa de todos los días y hay que desarrollarlo. Precisamente, y si se nos permite la oportunidad, el siguiente 9 de febrero desarrollaremos un foro temático precisamente en ese aspecto, en el de la corrupción. Hay que seguir insistiendo. Si bien los números pensaríamos que nos deberían desanimar, pero no, por el contrario, hay que seguir luchando. En este sentido, muchas veces señalamos normalmente a quien ejecuta obras, es una tentación ahí para cualquier gobierno de cualquier nivel hacer obra. Y todos sabemos que en las obras, pues, ahí hay manera, ¿no? Normalmente cualquier obra se va al doble, al triple, y ya es como un común, ¿no? Que una obra que fue proyectada a un gasto de 100 pesos se vaya a 300. ¿Por qué? Pues porque sí, ¿no? Y no hay quien responda por ello. Este 9 de febrero desarrollaremos ese foro temático, Potosinos con Valor, junto con otras organizaciones, pues para seguir insistiendo en este tema, ¿no? de la transparencia, de la rendición de cuentas, como bien señalan, que de no hacerlo, pues el camino y el destino será la corrupción, lo que hoy vivimos. Recuerdo algunas palabras de algún expresidente que fue motivo de mofa porque el señor, y de cuestionamiento, porque el señor había señalado que la corrupción estaba así como en nuestro ADN o formaba parte de nuestra idiosincrasia, algo así. El señor no andaba muy lejos de la realidad. Para que exista corrupción se necesitan dos personas, quien la provoca y quien la acepta. Y los ciudadanos mal hacemos en aceptar la corrupción. No recuerdo ahorita el número, es alto, pido disculpas. Lo que nos cuesta en el Producto Interno Bruto el tema de corrupción, no es menor. Entonces lo queremos ver incluso por el lado económico, por la corrupción lastima profundamente en el tema económico. Y todos lo sabemos, ¿no? Quiero arreglar esto, pues aquí. Quiero arreglar lo otro, por acá. Entonces, pues bien, sí reiterar que sí hay organizaciones, particularmente en San Luis, porque como bien nos señala Paulina, San Luis no es privativo no somos una isla en este mar de corrupción, estamos inmersos en este mar de corrupción, todos lo sabemos, por más que lo ocultemos o quien quiera ignorarlo, y sí hay que combatirlo todos los días. Porque justo la corrupción afecta a la credibilidad de los gobiernos en turno, ya se ha dicho que también genera pues todo este desprestigio, y habíamos escuchado, hasta la cifra me parece que es baja, pero habíamos escuchado que significa como si tuviésemos un impuesto
adicional de 15%. Entonces, eso es un tema que sí lesiona y que con estos comentarios de nuestro panel de honor, bueno, nos vamos a otra pausa aquí en Código 7. Le tendremos más, le invitamos a que permanezca con nosotros. Ingrese a la plataforma, descargue la app N7, interactúe por medio de TikTok, también de X y de Instagram. Volveremos en unos minutos. La rendición de cuentas es fundamental para cualquier buen ejercicio de gobierno. Un gobierno que es supervisado, un gobierno que recibe retroalimentación ciudadana, un gobierno que es transparente, un gobierno que sabe si los recursos se están aplicando o no de manera adecuada y un gobierno que brinda respuestas y que además hace que sus funcionarios sean responsables de las decisiones, pues es un gobierno que dará mejores resultados que aquel que es opaco, que abusa de la discrecionalidad, que no justifica las decisiones, que no rinde cuentas y que evidentemente pues es muy probable que sea un gobierno corrupto. Continuamos en Código 7 y qué tal marcha su noche. Nosotros encantados de platicar de un tema que jamás quitaremos de la mesa, sí, la rendición de cuentas, la transparencia, el combate a la corrupción, si lo quiere decir de manera tajante. Bueno, de eso se trata, de combatir la corrupción, porque justo se trataría de uno de los cinco como que problemas clave que ocasionan que las mismas empresas no puedan crecer. Eso es algo que está obstaculizando a las empresas. Hay una encuesta también que ha difundido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, que también refleja cómo es que en las entidades la corrupción se considera pues el segundo mayor problema, aún pensando que está debajo de la inseguridad y lo que es la misma delincuencia, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos toda una radiografía de lo que pasa en la República Mexicana y entonces aquí diríamos, esto nos ha frenado. Ya escuchábamos del impacto económico al cierre del bloque previo, pero eso entonces nos va a mantener estancados, por más esfuerzos que se hagan, por más intentos que tengamos con políticas públicas, como se ha dicho, pero queda bien asentado que necesitamos órganos y determinación para que esto pues tenga un revés en nuestro país. ¿Quién guste comentar al respecto? Bueno, si me permite. Adelante, claro que sí. Nuevamente, mira, quiero poner y dejar muy claro que dentro de los compromisos que se tuvieron en el último acuerdo trilateral comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, en el TEMEC, en uno de los capítulos se establece una cláusula específica en el tema anticorrupción y establece que es una obligación de los estados participantes, es decir, de los 3 países, de encauzar acciones en el combate a la corrupción. A mí me parece un elemento importante, como cualquier relación de cualquier tipo, que exista la confianza y que exista la credibilidad. Y la corrupción es todo lo contrario, porque hay acciones que se llevan por debajo del agua, hay operaciones que no se transparentan, hay obras que no se concluyen debidamente, que se utilizaron recursos de más, donde hubo participaciones o falta de experiencia profesional para ejecutar algunas obras, y todo eso provoca al final del día pues que se incremente la pobreza, porque no se alcanza a combatir la pobreza, porque no se tienen los recursos que se destinan a la salud, a la seguridad pública, a la infraestructura de viviendas y a la misma educación, ¿no? Y entonces, pues el país se empobrece porque no se alcanza a atender todas las necesidades, sobre todo de la población más vulnerable. Y entonces,
pues grave error. Ahí es donde los entes y los servidores públicos deben de comprometerse a trabajar de manera responsable por atender que se impulsen dentro de los mismos entes públicos una cultura de integridad pública, una cultura que permita impulsar códigos de ética, códigos de conducta, ¿no? que contribuya para ir previniendo actos de corrupción, como una primer forma de empezar a combatir la corrupción. Y porque si nosotros también lo aterrizamos a la ciudadanía, tenemos algunas encuestas, ¿no? La encuesta nacional de calidad regulatoria, impacto gubernamental de las empresas, que te arroja que más de un 60% de población al menos sí considerada en este mismo ejercicio decía, bueno, pues yo he tenido que incurrir en algún tipo de acto de corrupción tan solo para agilizar un trámite, tan solo para avanzar en ese tema, o bien un poco más del 30% decían, bueno, para no estar sujeto a alguna multa, alguna penalización, entonces yo también me presté, y así es como retomamos esta misma reflexión, y si lo abordamos también con María Eugenia Castro Anguiano, con Alberto Narváez Aroche, así como lo hemos hecho con el contador público Rafael Munguía Garduño, entonces decir, por ejemplo, Maru, la parte de la Comisión de Vigilancia, ¿hasta dónde podríamos tener alguna penalización, alguna sanción? ¿Qué tanto avance se puede tener en la materia para que podamos dar una modificación radical y que la gente no lo considere ni siquiera como una alternativa? Pues mira, bien lo decía aquí el presidente de Potosinos con Valor, Alberto, pues el tema de las sanciones en temas de transparencia justamente, pues realmente no lo hemos visto concretado, ¿no? Hay muchos gobiernos que no cumplen con los temas de transparencia, ¿no? Pues justamente yo en mi comisión, en la que presido, en la Comisión de Transparencia, quiero ir más allá, ¿no? Y eso va justamente a cuando captemos un acto pues no muy honesto, poder hacer lo propio para levantar un acta administrativa y ahora sí una sanción a nivel administrativo, ¿no? Porque generalmente solamente se queda en un quemón en medios de comunicación, que no cumple con transparencia o etcétera, ¿no? Entonces ahora sí también, regidora, algunos procesos, ya como habías dicho que te coordinarías, y bueno, la misma comisión se coordinaría con Contraloría, ya cuando se tiene un avance, hemos conocido de inhabilitaciones, o sea, sí puede llegarse a más. Exactamente, sí, exactamente. De hecho, parte de lo que se piensa hacer con esta comisión, o que ya aprobamos, es saber cuáles son los avances en esas, bueno, no carpetas de investigación, sino en esas investigaciones, o si ya hay sancionados o los próximos a sancionar, cuál es el proceso, cuál es el motivo, y pues para también poder coadyuvar y revisar que todo se esté haciendo pues conforme a la ley, ¿no? Y retomando un poquito lo que tú comentabas de los temas de corrupción, yo creo que la corrupción es un trabajo de todos, no solamente de los servidores, porque así como tú también comentabas de que habrán, pues la ciudadanía también a veces incurre a estos actos de corrupción. Para que tengamos un Estado sin corrupción, un país sin corrupción, necesitamos de todos, necesitamos de la ciudadanía, y creo que los jóvenes estamos en el punto exacto para poder cambiar eso. No es justamente nada más tener servidores honestos. También necesitamos gente que no, pues, les dé moches, o que, como dices tú, ¿no? Para agilizar un trámite le pagues acá por abajo, o etcétera, ¿no? Entonces, también necesitamos de la ayuda de la ciudadanía, y que no hagan eso que hace que los tal vez servidores pues también cometan actos de corrupción, ¿no? Es como una cadenita, todo se va
para el mismo rumbo, ¿no? Entonces, si no hay gente que da moches, evidentemente no habrán policías corruptos. Si no hay gente que da esos pagos para agilizar, ¿cómo se llama?, los trámites, pues evidentemente pues no habrá esos temas de que te retraso tu trámite hasta que no me des a mí una parte, etcétera, ¿no? Y pues para que se dé este tema, también estamos nosotros los servidores. En el momento que ustedes, gente que nos escucha y nos está viendo, está siendo justamente pues víctima de que algún funcionario, algún servidor, en este caso que yo soy regidora de la capital, les está pidiendo algo, pues estamos aquí desde la Comisión de Vigilancia justamente pues para sancionar esto y que no se dé en el ayuntamiento, ¿no? Y en ese mismo sentido, para cerrar nuestro bloque con Alberto Narváez Arochi, ¿cómo sería, digamos, el rezago? Porque también no solamente como desde Potosinos con Valor, sino como parte del empresariado, expresidente incluso de nuestro centro, ¿qué tan duro es en los diferentes sectores? En alguna ocasión nos decían desde el mismo sector restaurantero, bueno, es que tenemos que hacer tantos y tantos trámites y uno tras otro y ver a tantas instancias, entonces cuando tú tienes que lidiar con personas y no hacerlo a través, por medio de lo digital, ahí ya te empiezas a meter en un riesgo de ser víctima de la misma corrupción. En la economía formal, en este caso que señalaba Paulina, mal se va uno y llega el otro, y se va ese y llegó el otro, y a ver de dónde te busco y te escarbo para sacarte más dinero. Ese es un común por todos lados. Recordando que el sector privado, legal o formal, vamos a llamarle así, el otro no es ilegal. Usé mal el término, vamos a decir la formalidad. O la economía formal es el 30%. Pues a ese es al que le puedes sacar, al informal no le sacas nada, ¿no? Él se agarra sus cosas y se va y mañana no está ahí mismo. Yo me gustaría remitirme nuevamente a los números para hablar bajo el conocimiento. El 98% de los casos de corrupción, del que delinque y el corrupto delinque, está haciendo un acto de delincuencia, el 98% queda impune. Entonces voy a usar otra vez mal el término, pero si yo me dedico al negocio, perdón por la expresión, al negocio de la delincuencia, de delinquir, de corromperme, tengo 98% de posibilidad de salir airoso. Quiero saber qué negocio en este país tiene ese porcentaje de éxito. Ninguno. Por el contrario, hablaba hace rato del sufrimiento de los negocios. Ahí está en el tema restaurantero, por ejemplo, y englobándolo también en temas de economía, etcétera, etcétera. 3, 4, 5 años de sobrevivencia, luchando contra todo para poder sobrevivir. Cuando deberíamos tener un término, como en todos los países, de 30, 40 años, cualquier negocio. Entonces, pues ahí están los números. Entonces, mientras no actuemos en contra de la impunidad, mientras no haya castigo, que tenga temor, ese mismo temor que hoy los delincuentes no tienen, no me va a pasar nada, ¿no? O sea, pero si yo sé que de hacer algo que está mal va a causar un castigo y que lo más probable, quiero ver que se invirtieran, estoy soñando, ya sé, que se invirtieran estos números, que el 98% del delito se castigara y tuviera una consecuencia. Estaríamos precisamente como los países que señala Transparencia Internacional, que está en los primeros lugares, Nueva Zelanda, ese tipo de países, Dinamarca. Algún presidente se le ocurrió decir que en materia de salud estaríamos como Dinamarca. Qué ofensivo para los mexicanos que nos dijeran eso. Porque esos países están en primer lugar de educación, en primer lugar de opacidad y en primer lugar de transparencia. Entonces, no me vengas a decir que seremos igual que esos países cuando hacemos completamente lo contrario. Cuando hemos abandonado la educación para no enseñarle a nuestros hijos que tienen que ser decentes, honestos. Si no se los enseñamos, ¿por qué lo van a hacer? Hoy en el proceso cognitivo que tienen los jóvenes, viendo su entorno, hay un elemento que los cautiva. La gente que se dedica al delito trae unas camionetotas, trae esto, trae lo otro.
Eso es lo que hemos enseñado. Entonces no pensemos que estaremos bien cuando desde el fondo, desde las entrañas, que es la educación, no formamos a nuestros hijos en valores. Mientras no hagamos eso, podremos, y si nos hace favor de invitar, Paulina, vamos a estar Claro que 100 sí. programas, ¿sí? Y no avanzaremos. La educación es la base. Tenemos que cambiar la educación. Desde ya, desde ahorita, cambiar la educación para enseñarle a los que vienen, ¿sí? Que es el valor de la honestidad lo que realmente te hace salir adelante. Y con esos comentarios nosotros cerramos, nos vamos a nuestro último bloque en Código 7. Haremos una pausa, no se despegue. Estamos en el bloque de conclusiones de Código 7. Iniciamos con el contador público Rafael Munguía Garduño, integrante de Potosinos con Valor. Bueno, pues yo prácticamente haría una invitación extensiva a tu auditorio, en el sentido de que si queremos combatir la corrupción, hay que involucrarnos más como sociedad civil. Involucrarnos y participar de manera activa. Es lo que diría. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, María Eugenia Castro Anguiano, presidenta de la Comisión de Vigilancia en la capital potosina. Conclusiones para Código 7. Pues Pau, yo sí quiero sí, invitarlos a que, como lo decía en la sección, en la sección pasada, sí comentaba que nosotros somos los agentes del cambio. Nosotros la ciudadanía, nosotros los jóvenes. Entonces es importante que nosotros no ayudemos a que la corrupción siga, ¿no? Entonces sí los invito a pues hacer las cosas diferentes. Si te multan, pagar la multa, no quererle dar el moche al policía. Si estás siendo víctima de algún servidor, acércate con tus funcionarios que nosotros nos vamos a encargar justamente a sancionar esas personas que están incurriendo en actos de corrupción. Entonces, no están solos, la gente no está sola, tienen aquí un respaldo, una amiga y una servidora aliada para justamente hacer las cosas mejor. Muchísimas gracias, regidora. Y Alberto Narváez Arochi, presidente de Potosinos con Valor. Conclusiones para Código 7. Me encanta esta línea que señala la regidora, que es el tiempo de los jóvenes. ¿Qué razón tiene? Nosotros los adultos, como lo he dicho, los que ya pintamos canas, algo dejamos de hacer. Le toca ahora a ustedes, a los jóvenes, ahorita que hablaba de ese espejismo que genera el delito, que te ofrece un valor falso, contrario a lo que es la condición humana, pues qué buen señalamiento, ¿no? Son los jóvenes los que van a cambiar este país y sin duda lo harán. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, es algo que valoramos muchísimo cada una de sus aportaciones aquí en Código 7. Les esperamos, los espacios están abiertos en Canal 7, nuestros noticieros y claro, estas entregas especiales de Código. Excelente noche para cada uno de ustedes, Gracias. las puertas Igual, Pau. abiertas en todo momento. Gracias. Pau. Gracias. Muchas gracias. Y gracias también a ustedes de corazón porque nos han sintonizado. No se pierda el resumen de la medianoche con Juan Carlos Contreras. Hasta la próxima.